Egunon eta eskerrik asko Buenos días y muchas gracias por haber asistido a esta nueva jornada de Orientagune. En las jornadas de Orientagune lo que hacemos es tratar temas relacionados con la universidad y las novedades. Son momentos muy interesantes porque podemos estar con los orientadores de bachillerato, de formación profesional y reflexionar sobre todos estos temas. Y qué decir también que estamos muy agradecidos porque le damos las gracias a todas las personas que participan con nosotros en estas jornadas, al igual que a las que lo hacen por primera vez. Sin duda, esta jornada la marca la COVID-19, tanto porque en general estamos viviendo una situación extraña y poco habitual, y también porque este año por primera vez hemos organizado un Orientagune virtual. La sesión la estamos ofreciendo a través de Zoom y además tenemos interpretación simultánea si queréis utilizarla, siempre y cuando sea necesaria. La COVID-19 nos ha generado una situación y queremos saber cómo la habéis vivido, cómo la hemos vivido y también qué experiencia hemos compartido. Ese va a ser el tema de este Orientagune. Hace seis años empezamos a definir el proyecto Mendeberri 2025. Bueno, hace bastantes años, porque veíamos claro que la sociedad se enfrentaba a unos cambios rapidísimos que nos exigían a nosotros también hacer cambios, tanto a nivel universitario como en general en el entorno profesional se necesitaba una nueva mirada. Por eso definimos 6 ejes en nuestro modelo educativo: multicomunicador, ser ciudadano del mundo, ser un aprendiz flexible, ser un aprendiz activo, ser cooperativo y tener también objetivos personales. De hecho, el desarrollo personal, es decir, el que cada uno se conozca a sí mismo, y precisamente el contexto de esta pandemia le ha dado mayor relevancia a este desarrollo personal. No hay duda de que las personas jóvenes, cuando llegan a la madurez, según se van haciendo mayores, van también avanzando su desarrollo personal y lo tienen que desarrollar de forma equilibrada. Y en ese sentido, la universidad tiene gran influencia, le tiene que dar espacio a ese desarrollo personal. Así es como lo vemos nosotros y nosotros. Al final de bachillerato y en el paso a los estudios universitarios, se crea una situación particular, todavía más particular en esta generación por el hecho de la COVID. Para poder adaptarse a esta nueva situación, hemos creado protocolos y medidas, pero más allá de los protocolos, el alumnado y el profesorado ha tenido unas vivencias particulares, que es lo que vamos a tratar. Como punto de partida, en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, tenemos con nosotros al investigador Iñaki Larrea de UESI, que va a tratar acerca de las características personales del alumnado. Al final de su charla, de su ponencia, tendremos ocasión para poder formular preguntas. Para ello, podéis utilizar el chat de Zoom para enviar y formular vuestras preguntas. A las 11 vamos a hacer un pequeño descanso de 15 minutos y a las 11:15 vamos a dar inicio a la mesa redonda. En esta mesa redonda van a participar alumnado de las 4 facultades, también los orientadores, también profesorado, y vamos a conocer su punto de vista. Sin más, doy paso a Iñaki Larrea. Hasta luego. Kaixo, egunon. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Jon. Espero que se me escuche bien y si no, por favor, decídmelo. Bueno, tal y como ha dicho Jon, yo voy a hablar un poco de nuestro proyecto educativo Mendeberri 2025, y dentro del proyecto educativo me voy a centrar en las características personales de la persona y en su importancia. Para ello, en primer lugar, voy a intentar describir un poco y situarnos en la época que estamos viviendo, siempre teniendo en cuenta que situamos a la persona en el centro. Sabemos que la época COVID nos está marcando a todos, que está siendo una época histórica y al mismo tiempo, más allá de ser histórica, también está generando un eco en nuestra vida, está teniendo una repercusión.
Si nos centramos en la investigación, es innegable que la salud de las personas está teniendo una influencia increíble, una influencia notable. Tenemos la cantidad de personas que han fallecido, también hay daños y perjuicios que se han notado en la salud de las personas. En los medios de comunicación están repitiéndolos constantemente, pero más allá de ello, me gustaría remarcar la influencia que está teniendo en la salud mental. La COVID también tiene daños colaterales, otros que van a la vez de los físicos, que son los mentales. Podemos hablar de la depresión, de los episodios depresivos que están aumentando, la ansiedad, el estrés, el que se haya aumentado el miedo en general, que está incrementándose. Y lo mismo sucede con la sensación de frustración. O, por ejemplo, con el hecho de estar más irritables, más sensibles. En general se puede decir que sentimos un malestar y que eso es lo que está predominando en nosotros y nosotras. Entonces, como consecuencia, también han identificado problemas de sueño. En las investigaciones que podéis ver en la diapositiva, en la imagen, son todas investigaciones realizadas este año. Se está desarrollando muchísima literatura sobre este tema. Y a corto plazo lo que se puede ver es que la COVID va a tener muchísima influencia y que la ha tenido tanto en la salud física como en la salud mental. Siguiendo un poco por esta vía, muchas investigaciones subrayan que el alumnado es un grupo de gran riesgo, de riesgo elevado, porque es una época sensible. La época del alumnado, de la adolescencia, el paso a la madurez es una época sensible y justo les afecta ahí la COVID y esta situación. Por tanto, las investigaciones han puesto en evidencia que la depresión y el estrés han crecido y que son mayores en el alumnado y que el hecho de tener también relaciones sociales más escasas también influye en el alumnado y esas relaciones sociales más limitadas no son solamente más limitadas en cantidad, sino también en calidad. Y en general la distracción, la irritabilidad y el miedo son más notables en el alumnado y en las personas en general. Todo ello influye en el rendimiento del alumnado, en el rendimiento académico. De todas formas, eh, para equilibrar un poco, para relativizar esta panorámica tan catastrofista, otras personas subrayan que el alumnado es un grupo de gran potencial y que en esta pandemia que estamos viviendo o que la propia pandemia incluso puede ser un impulso para el crecimiento personal, puede ser una época adecuada para el crecimiento personal. Muchas investigaciones subrayan la autoestima y el crecimiento personal como elementos que se pueden fomentar en esta pandemia, así como la empatía, el preocuparnos por otras personas, el bienestar e incluso el poder utilizar diferentes estrategias para afrontar esta situación. Es lo que han revelado estas investigaciones. Lo que pasa es que para algunas personas es un momento de más riesgo, pero a la vez también son personas que están en un momento de gran potencial. ¿Cómo puede vivir un alumno esta situación y enfocarla para el crecimiento personal y por otro lado que pueda ser un momento muy problemático? Pues precisamente se puede hacer uso van a ser importantes las características personales. Un alumno, una persona en general va a vivir esta situación como un reto y la va a aprovechar para aprender de ella, para aprender de ese reto. O la puede vivir de la forma contraria. La situación supera a la persona. Por tanto, las características personales son claves. Y un poco en el sentido de lo que decía antes, el desarrollo de esas características personales es fundamental. Por ello, más o menos en Mondragón ya nos habíamos dado cuenta, Mondragón Universitatea ya era consciente de la importancia de las características personales y cuando desarrollamos el proyecto Mendeberri 2025 subrayamos el desarrollo de las características personales y la necesidad de fomentarlas. Es decir, hay que centrarse en los aspectos técnicos y profesionales, pero también en las características personales, dejar espacio al desarrollo personal. Y en ese sentido, lo que hicimos fue precisar un perfil personal y 7 características que ayudaban a desarrollarlo.
Por un lado, el que se sea una persona creativa y transformadora, es lo que desea fomentar nuestra universidad, que seamos personas resilientes, es decir, tener capacidad de adaptarse a las situaciones, que es ser personas conscientes y comprometidas, personas cooperativas, personas críticas y analíticas, personas que aprenden a lo largo de toda la vida y que tienen también una mirada global. Y antes he comentado que las investigaciones han puesto de relieve que de algún modo, en función de esas características personales, la persona afronta la pandemia de una manera o de otra. Y ahí se destacan dos elementos. Por un lado, ser una persona resiliente, precisamente porque en las situaciones conflictivas o difíciles, la resiliencia nos ayuda a poder hacerles frente. Y luego, por otro lado, el ser aprendiz a lo largo de toda la vida, siempre entendiendo que el aprendiz a lo largo de toda la vida es capaz de aprender de todas las situaciones, tiene esa capacidad de aprender constantemente. Por tanto, Mondragón Universitatea ha desarrollado el perfil profesional y el personal y lo ha puesto en el centro, y ello nos ha generado varios cambios. El primero ha sido un cambio en la metodología, porque cada vez hablamos más de proyectos, cada vez hablamos más de retos, y en ese sentido el alumno o la alumna tienen que ser personas activos, protagonistas en su aprendizaje. Por otro lado, nos ha conllevado cambios, nos ha generado cambios porque el profesorado va cambiando su rol hacia el rol de tutor. En algún momento lo entendíamos como una persona transmisora, hoy en día lo entendemos más como una persona que nos acompaña en el viaje del aprendizaje, un compañero o compañera de viaje. Tiene características académicas, profesionales, ayuda en el desarrollo de esas características, pero también ayuda en todo el contexto de la persona que está aprendiendo, en ese trabajo de aprendizaje. También nos ha conllevado cambios en el espacio. Los espacios son más flexibles, más amplios, más polivalentes o más polivalentes, se usan para diferentes cosas, para poder dar respuesta a las nuevas necesidades. También ha conllevado cambios en el itinerario del alumnado. Y de hecho estamos haciendo la apuesta en el ámbito universitario para que cada alumno o alumna pueda decidir y personalizar su itinerario académico. Y también nos ha conllevado cambios en la evaluación. La evaluación la entendemos hoy en día de otro modo y tenemos que entenderla de otro modo. Y me voy a centrar un poco me voy a centrar en la evaluación en la siguiente fase de esta presentación. La evaluación la tenemos que entender desde otro paradigma a la hora de hacer cambios. A la hora de hacer cambios tenemos que introducir también cambios en la evaluación. La entendemos de otro modo y esa otra perspectiva nos pide que más allá de las notas, de las calificaciones, tengamos en cuenta en la evaluación un punto de vista más educativo. La evaluación debe seguir para seguir aprendiendo, debe servir para desarrollar nuestras cualidades personales y profesionales. Por tanto, un poco lo que subrayamos es que más allá de los aspectos técnicos y profesionales, los aspectos personales también deben ser evaluados. Y a decir verdad, esto no es algo que haga solo Mondragón Universitatea o que estemos desarrollando en Mondragón Universitatea solo, sino que en todo el mundo hoy hay una gran tendencia para tener en cuenta estos non-cognitive attributes o atributos no cognitivos, es decir, para evaluarlos, para evaluar estos aspectos no cognitivos, o hablamos también de competencias transversales. Es decir, la idea está un poco en todo el mundo. Y la idea consiste en que hay que fomentar y tener en cuenta los aspectos personales del alumno o la alumna. También en este nuevo paradigma de evaluación no nos centramos solamente en evaluar el alumno o la alumna, no nos centramos solamente en el ámbito del alumno o la alumna, sino que intentamos también evaluar su contexto y también todas las condiciones que condicionan ese contexto. También evaluamos la titulación, es decir, la propia universidad se sitúa como objeto de evaluación. Por tanto, no solamente evaluamos el alumno, sino también la titulación y la universidad.
Además, y esto es está un poco relacionado con la propia cualidad, las propias características de la evaluación es acreditativa, certificativa, pero bueno, no nos limitamos solamente a ese objetivo, sino que lo que hacemos es utilizar la evaluación como un valor para la mejora, eh, para intentar impulsar ese desarrollo personal y personal como una herramienta que nos dé pistas en ese sentido. Por tanto, nos ofrece muchísima información, el proceso de información nos ofrece mucha información que se puede utilizar para mejorar el crecimiento personal y profesional. Y esto exige, por tanto, que la evaluación no se sitúe solamente al final del proceso, sino que sea algo puntual y también que tenga que sea longitudinal y que se realice a lo largo de todo el proceso. Y desde este punto de vista de la evaluación, aquí se creó un proyecto que se denominaba ERAGIN. Este proyecto tenía dos objetivos. Por un lado, analizar la influencia de la oferta de la titulación de Mondragón Universitatea, cómo influía en el alumnado, entender de alguna manera qué influencia estábamos teniendo y estábamos generando en el momento más importante de la vida del alumnado, en uno de los más importantes, saber cómo influía la época de la universidad y si era significativa en el desarrollo de una persona. Queremos saber qué influencia tiene la experiencia universitaria en el alumnado y en su perfil como persona también. Y por otro lado, unido a ello, también queremos analizar las formas de influir en el perfil del alumnado. ¿Por qué? Pues para poder incluir mejoras. Y en este sentido, aquí nos centramos en la evaluación del contexto del alumnado. Por tanto, ¿qué evaluamos desde el proyecto ERAGIN? Pues evaluamos, por un lado, las dimensiones personales del alumnado, las características personales, las que he mencionado antes, esos 7 ejes que he mencionado antes, la dimensión cooperativa, ser una persona consciente y comprometida, ser una persona crítica y analítica, ser una persona creativa y transformadora, ser una persona que aprende a lo largo de toda su vida, que tiene una mirada global y que además es una persona resiliente. Por tanto, por un lado, trabajamos esas dimensiones relacionadas con el alumnado y luego, por otro lado, como he subrayado antes, también tenemos en cuenta la oferta que se ofrece desde la universidad y lo que ofrecemos desde la universidad. Y aquí no nos limitamos, por decirlo, al ámbito académico solamente, sino lo que hacemos es tener en cuenta toda la oferta que ofrecemos desde la universidad y cómo influye en el alumnado. Por tanto, el planteamiento desde el proyecto ERAGIN es evaluar todos esos apartados y luego además recibir el feedback para poder nosotros también aportar mejoras. ¿Cuándo hacemos esta evaluación? Pues nos parece que la evaluación sobre todo tiene que hacerse en las titulaciones. En las titulaciones estamos todo el día con el alumnado, los tutores y tutoras están con el alumnado y tienen mucho que decir a este respecto. Tienen mucho que decir sobre la evaluación del alumnado. El propio alumnado tiene mucho que decir sobre su contexto, sobre la evaluación de su contexto. Por tanto, desde el proyecto ERAGIN, lo que hemos querido hacer ha sido identificar algunos momentos de evaluación importantes. ¿Cuáles son esos momentos significativos de evaluación? Pues sobre todo al inicio del primer curso, para saber cómo viene el alumnado de bachiller, para saber cuáles son sus características en ese momento inicial, cuál es su perfil de entrada, un poco centrándonos en esas características del desarrollo personal. Otro momento significativo de la evaluación se produce a finales del segundo curso. Bueno, del segundo curso porque se sitúa más o menos a la mitad de la titulación universitaria y el último sería a finales del cuarto curso para saber cómo salen los alumnos una vez finalizados sus estudios de grado. ¿Esto qué nos permite? Pues nos permite, por un lado, conocer los perfiles de entrada y de salida, identificar cómo acceden y luego también cómo salen.
podemos saber cómo llegan los alumnos y cómo salen cómo egresan una vez finalizada la titulación. Y como ejemplo, voy a poner un ejemplo sobre 3 dimensiones concretas con relación al desarrollo de determinados alumnos. Aquí podemos ver, bueno, he intentado poner un ejemplo de alumnados de las 4 facultades, de su desarrollo, y entonces podemos ver aquí cómo el hecho de ser aprendiz a lo largo de toda la vida, podemos ver cómo esta dimensión ha ido evolucionando, cómo accedieron los alumnos por la parte de la izquierda, luego cómo estaban en el segundo curso y cómo estaban a finales de cuarto curso y cómo habían evolucionado con respecto a esa dimensión. En ese sentido, lo que vemos es que es importante subrayar que principalmente que ha habido un desarrollo positivo con relación a esta dimensión en el alumnado. Antes hemos comentado que esta dimensión hace referencia a la capacidad de poder aprender a lo largo de toda la vida, sea la situación que sea, que la persona sea capaz de aprender de ella. El que tenga curiosidad, el que sea capaz de aprender de la situación. Podemos ver cómo es el perfil de entrada del alumnado y luego podemos ver que ha habido un desarrollo significativo y bueno, que el alumnado sigue desarrollando esta dimensión en concreto. Muy relacionado con ello está la resiliencia también, el concepto de resiliencia. Y aquí podemos ver diferencias en el perfil de entrada y también en el perfil de salida, pero para nosotros lo más importante es que la evaluación del alumnado sea siempre positiva, que la evaluación sea siempre positiva. Ver que ha habido un desarrollo en el alumnado con respecto a este elemento. Si recordáis, al principio hemos hablado de la influencia de la COVID y hemos hablado también de cómo influía el hecho de ser aprendiz a lo largo de toda la vida y la resiliencia, porque precisamente esas dos dimensiones están relacionadas con el crecimiento personal y se ponen de relieve en los momentos difíciles. Por tanto, avanzar en estas dos dimensiones es muy significativo para la persona. Por así decirlo, son personas que incluso de la pandemia van a poder aprender o podemos poner de relieve que es una situación que nos puede ayudar a desarrollarnos y a aprender de ella. He traído también otro ejemplo, voy a comentar otro ejemplo, que son, como sabéis, la Universidad de Mondragón Universitaria es una universidad cooperativa y le damos mucha importancia a este factor cooperativo, a la dimensión cooperativa de la persona. Nuestros alumnos y alumnas tienen que cooperar con sus compañeros y compañeras, con las empresas, con las organizaciones, tienen que ser capaces de cooperar con todo ello a la hora de trabajar y queremos que así sea, que desarrollen esa dimensión cooperativa. Por ello, os he puesto también, quería remarcar también la importancia del cooperativismo y la evolución. Aquí podemos ver también que la evolución en todos los casos ha sido positiva. Cuando entran en el primer nivel están en un nivel, en el primer curso tienen un nivel y luego hemos visto que en todas las titulaciones han avanzado en ese sentido. Por ello, y bueno, en este sentido la cooperación es para nosotros muy importante. Igualmente, o de la misma forma, estas dimensiones y su desarrollo está muy relacionado con el contexto en el que se les ofrece. El contexto es importante. Para que haya un cambio importante en el desarrollo y sea significativo, es importante saber también qué se ofrece al alumnado. Y aquí quiero citar de nuevo lo que hemos hablado de la metodología, del rol del profesorado, de los itinerarios personalizados y también la evaluación. Por tanto, desde ese punto de vista, nos gustaría subrayar la importancia que tiene el contexto. Y además, queremos subrayar que entre el alumnado también hay diferencias. Hay diferencias también porque cada uno también personaliza y se sumerge en su propio plan de estudios y también en función de su implicación en el plan de estudio, de aprendizaje, esa implicación también influye en su desarrollo. Por tanto, hay evoluciones positivas y todavía más positivas si esa implicación es mayor por parte del alumnado. Por tanto, es importante también evaluar el contexto y tener en cuenta la implicación del alumnado en ese contexto.
y que se puede implicar también en la vida universitaria. Por tanto, se implican en grupos de investigación, se implican en la cooperación con el tutor o la tutora, con sus compañeros y compañeras, se sumergen en esa cooperación, en esa colaboración para que sea significativa. Y para terminar, me gustaría subrayar pues que me gustaría subrayar las líneas de trabajo de aquí en adelante. Por un lado, nos parece importante que profundizar en un modelo basado en la persona. Nos parece importante que hoy en día ya no nos vale centrarnos solamente en el desarrollo académico o en los conocimientos técnicos. No valen centrarse solo en esos aspectos. Tenemos que ampliar nuestra perspectiva y centrarla en el desarrollo global de la persona. En la totalidad de la persona tenemos que situar a la persona en el centro y construir a partir de ahí conocimientos técnicos y también desarrollo personal. ¿Por qué? Pues porque la literatura, las investigaciones nos muestran que ese es precisamente el camino o la vía para poder hacer frente a las situaciones difíciles y complicadas. Al mismo tiempo, también nos sirve para hacer frente a las situaciones de incertidumbre. Hay que subrayar que la pandemia ha aumentado todo esto, toda esta situación, toda esta necesidad. Pero no obstante, la propia sociedad genera situaciones de incertidumbre y hoy en día nuestra sociedad está cambiando en cuanto a estabilidad y en cuanto a certeza. Por tanto, nos parece importante, tal y como he comentado antes, ser aprendices a lo largo de toda la vida, ser personas resilientes y luego también relacionado con ello el desarrollo de todas esas cualidades personales que he mencionado antes, porque ser resiliente, ser creativo, ser transformador y ser aprendiz a lo largo de toda la vida o colaborar o ser cooperativo, todo ello influye y son características importantes para hacer frente a estas situaciones. Por tanto, nos parece que este modelo centrado en la persona, que tenemos que desarrollar todavía más este modelo y yo lo que he presentado es un poco lo que estamos haciendo desde el proyecto Eragin, pero es igualmente importante analizar lo que se está haciendo desde las titulaciones, la evaluación que se está haciendo desde las titulaciones y seguir con ella y reforzarla. En ese sentido, tenemos que avanzar desde la figura de transmisor del profesorado hacia el profesorado tutor, compañero de viaje, porque es un paso importante, sobre todo porque en ese desarrollo personal tiene influencia y cobra todavía más fuerza. En ese sentido, tenemos que subrayar que es importante analizar que en el itinerario del alumno hay variables que influyen. Antes ya he avanzado algunas. Cuanto más se implique, cuanto más se sumerja en la vida universitaria, será más rico su aprendizaje, será más rico su desarrollo personal y profesional. Por tanto, nos parece que esa es una vía que también nos ofrece una posibilidad de aprendizaje. Por tanto, hemos visto dos variables, una relacionada con el contexto y con y luego otra que está más desarrollada con la implicación y con el desarrollo del alumnado. Entonces, tenemos que identificar cuáles serían las buenas prácticas, qué es lo que se puede hacer para poder mejorar ese proceso y poder profundizar en la innovación desde ese punto de vista. Por tanto, ese es nuestro deseo. Pues, por un lado, ver cuál es el proceso de innovación que estamos desarrollando desde la universidad, ver qué ayuda podemos ofrecer, ver qué información importante podemos recabar para poder ayudar en este proceso de evaluación. En resumen, de lo que se trata es de poner a la persona en el centro. Es importante, quiero subrayar la importancia de situar a la persona en el centro. Me parece que es fundamental que la persona esté situada en el centro. Yo diría que lo tenemos que hacer en todas las etapas educativas y que quizás la pandemia lo ha puesto de relieve de una forma más significativa, pero es importante tenerlo en cuenta también para otras situaciones para el futuro. Y sin más, muchas gracias a todos los participantes y si tenéis alguna duda, estoy dispuesto para responder.
Para empezar con esta parte de la sesión, vamos a empezar con una de las preguntas planteada por Susana. Una de esas preguntas sería, en lo que respecta a la resiliencia y al aprendizaje a lo largo de toda la vida, hemos visto que en el acceso a la universidad hay dos tendencias muy marcadas, sobre todo en función de la titulación que los alumnos o alumnas han elegido. La pregunta es si se ha podido analizar cuál es el motivo por esta diferencia, de esta diferencia. Muchas gracias por la pregunta. En principio, se ven unos niveles muy distintos en el momento de acceso en todas las titulaciones y además en todas las dimensiones que hemos estudiado. Los alumnos y las alumnas, es importante subrayar esto, vienen con una mochila y esa mochila condiciona, al fin y al cabo, su opinión y sobre todo su opinión sobre sí mismos, su diagnóstico, su punto de vista sobre la autoeficacia, en qué medida se sienten capaces de hacer las cosas. Y en ese sentido sí que hemos podido identificar unas diferencias significativas y además en distintas dimensiones, tal y como hemos comentado. Por ejemplo, en los estudios relacionados con la ciencia y la tecnología, en ese tipo de titulaciones, el alumnado en general tiene una autopercepción mayor, una autopercepción de mayor confianza, vienen con más seguridad. Sin embargo, en el ámbito de la educación vemos que tienen más preocupación, más inseguridad. Podríamos decir que hay diferencias y que además no se ven solamente en el primer curso y aquí, sino que la literatura también ha dejado en evidencia que en otros contextos ocurre exactamente lo mismo. Está directamente relacionada, yo creo, con la experiencia previa que han tenido hasta ese momento los alumnos. En ese sentido, en los gráficos también hemos podido ver que en algunas de las titulaciones el desarrollo es mayor en algunas titulaciones y en otras es menor. ¿Por qué? Pues porque precisamente en el origen, en la evaluación del primer curso, las puntuaciones también eran mayores. Los alumnos venían ya de alguna forma con una dimensión más desarrollada a nivel personal, con la sensación de que sus capacidades personales están más desarrolladas y sienten más seguridad. Yo diría que esa es una de las causas, la principal causa precisamente de que los resultados a nivel del momento de acceso sean diferentes entre las distintas titulaciones. No sé si he contestado a la pregunta, si no, insistan en la pregunta, por favor. Sí, la ha respondido perfectamente. La segunda pregunta que se ha planteado es sobre el rol del profesorado. Se ha mencionado que se está creando, se está generando un nuevo rol, un rol que se está poniendo cada vez más en el centro, el rol del tutor. Y hasta ahora el rol del tutor se ha entendido dentro de un contexto y ahora este rol está siendo traído al centro de la mano del desarrollo de las capacidades personales. ¿Cómo ve usted este rol y cómo se está desarrollando? Voy a hablar desde mi opinión personal y yo diría que en Mondragón Universitatea el rol de transmisor del tutor ya se empezó a dejar de lado hace tiempo. En mayor o en menor medida, todo el profesorado de la universidad está de acuerdo en que nuestro rol no es coger un PowerPoint y leerlo, sino de alguna forma dejar de lado las chapas tradicionales del PowerPoint de clases teóricas e ir un poquito más allá. En ese sentido, tenemos una experiencia bastante larga, una trayectoria bastante significativa sobre este cambio y yo diría que ya hemos recorrido un trecho del camino. Hay que tener en cuenta que a la hora de poner las características personales en el centro, es muy importante dar todavía un pasito más allá y darle vueltas también a la cuestión de que
el cambio del rol de transmisor a acompañante, el cambio debe darse además en el rol de profesor, sino también además en el rol de tutor. Diría que no es una tarea fácil. ¿Por qué? Bueno, pues porque nosotros y nosotras no tenemos la misma formación en lo que respecta al desarrollo de nuestras propias características personales. Seguramente a la hora de dar esa ayuda para el desarrollo de competencias personales, algunos tengamos unas mayores facilidades, mayores capacidades que otros. Y por eso tenemos bastantes formaciones y sesiones de reflexión en las distintas facultades sobre este tema. Considero que son muy interesantes y que son muy útiles para ayudar al profesorado para acercarnos a este cambio de rol y para reforzar también ese cambio en los propios profesores. Diría que está en vías de desarrollo, pero que todavía, y sobre todo con algunos profesores tutores, tenemos que seguir avanzando y dar más pasos. Muchas gracias por su respuesta. Concretamente, tenemos una pregunta sobre el punto de vista de los alumnos, aunque seguramente tengamos más adelante la oportunidad de escuchar a los alumnos y a las alumnas y escuchar sus propias experiencias, pero no sé, Iñaki, si desde el punto de vista de la investigación, que ya se lleva unos años desarrollando, no sé si nos puede decir cómo ve a los estudiantes desde este punto de vista. Yo creo que igual que en el caso de los profesores, en el caso de los alumnos, también tenemos un proceso. Hasta ahora mismo, sobre todo, se han subrayado los aspectos técnicos, las capacidades técnicas. Yo creo que muchos de los alumnos y alumnas llegan a nuestra universidad con esa visión, pero vistos los resultados, diría que está habiendo un cambio, que poco a poco está habiendo un cambio en esa dimensión personal de cada uno de los alumnos, concretamente en la reflexión y en la autopercepción de sus propias capacidades personales. En principio, cuando nosotros nos reunimos con ellos y llevamos a cabo la evaluación, al principio vemos que están un poco dudosos, que les sorprende un poco el tema, pero hemos hecho algunas sesiones en las que hemos profundizado más sobre este tema, le hemos dedicado más tiempo y creo que al principio les cuesta un poco arrancar, les cuesta ponerse a hablar, pero que una vez que ya empiezan, van profundizando en esas dimensiones, las entienden mejor, profundizan en la conceptualización y también en la reflexión personal. En ese sentido, creo que tienen más capacidad y más conciencia sobre el tema y sobre esas dimensiones a medida que lo vamos trabajando y que además son conscientes de que lo pueden justificar. Por ejemplo, en el tema de la dimensión cooperativa hicimos este trabajo en la universidad, pero después fuimos a una empresa, hicimos tal trabajo y ellos mismos van concienciándose y van reflexionando sobre la importancia de estas distintas facetas. En ese sentido, me parece que es importante subrayar que por parte del alumnado vemos también un desarrollo. Diría que pasan de ser bastante escépticos a reflexionar en el tema, dan ese pequeño paso hacia adelante y poco a poco se ve un cambio y una mayor conciencia sobre el tema. Añadiría además que creen que son capaces de trasladar todas esas capacidades al ámbito profesional. Es decir, que son capaces de llevarlas a cabo. Muchas gracias, Iñaki. No sé si en el chat hay alguna otra pregunta, pero sí que quisiera dar la oportunidad ahora para que si alguno de los participantes o de las participantes quisiera plantear alguna pregunta,
que active su micrófono, que se presente y que plantee su pregunta. Si puede ser con la cámara activada también, genial. Y si no, bueno, pues con el micrófono. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Formatu berri hontan ez da erreza. Este nuevo formato no es siempre fácil para la comunicación, es el primer intento virtual, es difícil participar, lo sabemos. Voy a retomar entonces la última pregunta planteada en el chat. Hemos hablado de la importancia del carácter longitudinal de la evaluación, que debe ir desde el principio hasta el final. Se ha hablado también de etapas como el bachillerato, etapas educativas que son realmente muy importantes. Tengo entendido que también están estudiando estos factores en el bachillerato y en otras etapas, ¿verdad? Sí, en un momento dado empezamos a estudiar la dimensión cooperativa. Uno de los grupos de investigación de la universidad desarrolló una herramienta para analizar la dimensión cooperativa y el año pasado también intentamos expandir un poco esa herramienta, llevarla más allá e implementarla en institutos, ikastolas y colegios a nivel de bachillerato. Llevamos a cabo unas mediciones, pero es cierto que fue de forma puntual, sobre todo para ver si las herramientas de las que disponemos son útiles para esas etapas y también para recoger, en la medida de lo posible, cuáles son las inquietudes y las preocupaciones que tienen los alumnos en esas etapas. Tenemos sí, la intención de seguir profundizando en esta tarea. Tenemos intención de seguir trabajando y de alguna forma seguir profundizando en esa vía de estudio. Además, tenemos que tener en cuenta que el año pasado, en el curso pasado, creamos una guía que se va a publicar dentro de poco y su objetivo es establecer distintas formas de trabajar estas características personales en los colegios e institutos. Son un poco unas pistas, una guía para trabajar sobre las capacidades personales y desarrollarlas. Las capacidades profesionales quedarían ya en manos de los especialistas que trabajan en los centros. Este trabajo ya está realizado, pero sí que tenemos la intención de seguir profundizando en él. Muchas gracias, Iñaki. He visto que alguien tiene el micrófono o la cámara activada. No sé si alguien quiere participar, añadir o preguntar algo. Vemos en el chat que uno de los estudios mencionados se realizó en Arizmendi. Les gustaron mucho las mediciones porque van más allá de los datos y porque se basa precisamente en las características personales y que aunque nunca es fácil medirlas, desde luego están totalmente convencidos de que esta es la vía, de que es el camino correcto. En ese sentido, subrayaría también en relación con la pregunta anterior, cuáles han sido los cambios o cuál ha sido el desarrollo en el proyecto después de la influencia del COVID-19, sobre todo al realizar la evaluación a nivel de bachillerato, teníamos la intención de obtener datos cualitativos. Queríamos reunirnos más con los estudiantes y sacar información y datos precisamente de esas entrevistas. Lógicamente, debido a la COVID-19, no tuvimos la oportunidad de hacerlo finalmente, pero yo creo que es también uno de los proyectos para este curso. Iñaki, antes has mencionado también la importancia del contexto. Estamos hablando de una serie de herramientas de investigación que fueron creadas a nivel internacional en otros países que también se han utilizado. Así que los primeros datos, los datos preliminares, ¿cómo sitúan a nuestros estudiantes en el panorama internacional? Dejando a un lado la dimensión cooperativa, porque, a decir verdad, no encontramos resultados de otros países
que entiendan la dimensión cooperativa como la entendemos nosotros, ni tampoco ninguna herramienta para medirla. Así que esa herramienta, como he dicho, fue creada por un equipo de investigación de la universidad. El resto sí que se utilizan a nivel internacional, son herramientas que ya están validadas y precisamente son útiles porque nos permite hacer una comparación. La comparación se ha llevado a cabo sobre todo con trabajadores y trabajadoras estadounidenses y en general hemos podido ver que los datos son positivos. El nivel de los alumnos de Mondragón Universitatea es un nivel que por lo menos llega al mismo nivel del nivel que tienen los trabajadores estadounidenses y en algunas dimensiones es incluso superior, lo que nos lleva a pensar que estamos haciendo algo bien, no solo además a nivel universitario, sino también en los centros de bachillerato. Tenemos que tener en cuenta que el punto de partida o la casilla de salida del bachillerato no es competencia de la universidad y que esa aportación, por tanto, no la hace la universidad, sino los profesores y profesoras y las instituciones que han trabajado previamente con los alumnos. Dietorri berriro. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a esta jornada Orientagune, a la segunda parte concretamente. Y como hemos mencionado anteriormente, en esta segunda parte lo que vamos a hacer es hablar sobre cómo ha hecho frente la universidad a la situación generada por la pandemia de la COVID-19. Para eso tenemos aquí presentes en esta mesa redonda alumnos y coordinadores de nuestras distintas facultades y para empezar y para precisamente poder poner en el centro las experiencias de los alumnos y alumnas, me gustaría que Idoia, estudiante de ingeniería, e Ivane, estudiante de educación, nos contaran cómo han vivido esta situación y cómo creen que Mondragón Universitatea ha respondido al confinamiento del mes de marzo. Yo, desde el punto de vista de estudiante de ingeniería, creo que la universidad fue capaz de adaptarse muy rápido, no solamente bien, sino también muy rápido, porque casi a la par del confinamiento se activaron las clases. Es cierto que los primeros días, tal vez incluso la primera semana, fue un poco raro. No estábamos acostumbradas a hacerlo todo online, entonces sí que se nos hizo un poco raro, un poco extraño, pero desde luego por mi parte creo que Mondragón Universitatea hizo una labor estupenda. Ivane. Bueno, desde el punto de vista de estudiante de educación, yo subrayaría dos factores y dos partes. Yo subrayaría que al final del primer cuatrimestre tuvimos 2 semanas en las que simplemente continuamos con los trabajos de grupo, coordinándonos con el resto de compañeros y compañeras, siempre teniendo presente también al profesor, aunque de acompañamiento. En la segunda parte sí que coincido completamente con Idoia, se vio que a la hora de diseñar el módulo la comunicación estaba muy presente, porque yo creo que sí que se nos transmitió tranquilidad y responsabilidad en este contexto de pandemia. Resumiendo, diría que la universidad se adaptó lo antes y lo mejor posible a la situación y ofreciéndonos también una solución muy efectiva. Tal y como se ha mencionado anteriormente en la presentación de Iñaki, no solamente a nivel académico, sino que se tuvo en cuenta a nuestro nivel personal también. Para seguir con las experiencias de los alumnos y alumnas, vamos a darle paso ahora a Leire, que nos dará el punto de vista de estudiante de empresariales. ¿Cuáles han sido, en tu opinión, las principales dificultades a las que habéis tenido que hacer frente? No sé si se podría dar algún ejemplo, tal vez. Bueno, nire kasuan, gastronomia aldetik. En mi caso, que yo estoy en el grado de gastronomía, me acuerdo que tuvimos que descargarnos la aplicación como Adobe para poder seguir con las clases y al principio fue
bastante caótico, fue bastante difícil poder conectarse a la aplicación, pero al de una semana ya se empezó a utilizar el Zoom y fue muchísimo mejor. La verdad es que el cambio se produjo en un espacio de tiempo muy breve y fue un cambio muy positivo porque trajo muchas mejoras consigo. Por otro lado, como la universidad es internacional y tenemos compañeros y compañeras que están fuera, hablé con ellos, teníamos gente que estaba, por ejemplo, en Brasil, hablamos y para dar clases es complicado, era complicado darlas a la vez porque ellos a lo mejor se tenían que conectar a las 3 de la mañana, pero luego ya se cambió la dinámica, empezaron a grabar las clases y fue mucho más fácil para que ellos pudieran verlo en horarios más adecuados. Muy interesante, Neri. Parece que Leire, a la que hemos dado paso previamente, tiene dificultades para conectarse y tal vez Idoia e Ivane también quieran comentarnos. Ah, bueno, Leire ya está aquí, parece que sí que ha podido conectarse. Leire, ¿estás ahí? Bueno, en todo caso, Idoia e Ivane, ¿qué dificultades habéis vivido vosotras? ¿Cuáles han sido las principales dificultades? En el ámbito de la ingeniería, sobre todo, las dificultades se han basado en las prácticas, porque en nuestro ámbito no solo es importante recibir teoría, sino que también es importante vivir experiencias vitales, por decirlo de alguna manera, poder ir a talleres, poder hacer prácticas y fue muy difícil poder hacerlas online. Sí que es cierto que se hicieron algunas adaptaciones, se utilizaron programas online para realizar simulaciones, pero la verdad es que la experiencia real se perdió. Yo creo que esa sería la principal dificultad que mencionaría, porque sí que la universidad se adaptó y sí que pudimos hacer algunas de las cosas, pero muchas otras se quedaron en el camino y en ingeniería yo creo que son especialmente relevantes. Ivane, ¿quieres añadir algo más en cuanto a las dificultades? En nuestro caso es cierto que ya habíamos hecho las prácticas, así que en ese sentido tuvimos mucha suerte. Como dificultad sí que diría ese inicio, esas 2 primeras semanas en las que la coordinación no fue óptima, pero luego siguió todo muy bien porque estaba centrado totalmente en nuestro desarrollo personal. Leire, bienvenida. No sé si desde el punto de vista de estudiante de empresariales podrías comentarnos algo de tu experiencia personal, cuáles han sido las mayores dificultades como consecuencia del confinamiento. A nosotros nos tocaba precisamente hacer una parte del módulo en China y nos quedamos sin ir. Y eso fue un bajón muy importante, pero sí que es cierto que nos adelantaron parte de la formación de cuarto. También iniciamos un proceso de formación de startup y yo creo que aunque fue muy difícil poder dar ese proceso, enseñarnos ese proceso desde casa, ahora ya estamos viendo los resultados. Ha sido una inversión que está dando frutos. Ha sido muy difícil seguir el ritmo, por un lado, porque teníamos un viaje, era un viaje que llevamos esperando 3 años, fue muy duro y la verdad es que es muy difícil seguir la formación desde casa sentada en una silla todo el día. Yo creo que esas fueron las 2 dificultades, ¿no? Trabajando mucho a un nivel muy exigente y la desilusión por otro lado. Pero, como he dicho, está siendo muy productivo. Ya hemos escuchado las experiencias de nuestras estudiantes, cuáles han sido las dificultades también, pero mirando un poco a la universidad, Nekane en ingeniería, Miquel en empresariales, ¿cuáles han sido, en vuestra opinión, las claves de esas respuestas? Bueno, voy a empezar yo, Miquel, si te parece.
Yo creo que antes Iñaki también ha comentado ya algunos de los puntos, pero si tuviera que subrayar algo, lo que haría es subrayar precisamente las personas, porque nosotros, las personas, alumnos y profesores, somos quienes formamos Mondragon Universitatea. Yo creo que es algo que está en nuestro ADN, la capacidad de resiliencia, la capacidad de ser aprendices durante toda la vida, y yo creo que se ha visto claramente en este confinamiento. Y además, yo quiero pensar que dentro de nuestro día a día también se lo transmitimos a nuestros alumnos, y que eso precisamente también da frutos, porque todos somos capaces de adaptarnos rápidamente a las nuevas situaciones, tanto los profesores como los alumnos, porque es importante que todos lo hiciéramos. Si solamente una de las partes lo hubiera hecho, no habría funcionado. Gracias a ello pudimos, creo que, responder más que satisfactoriamente a la situación. Paso la palabra a la segunda intérprete. Bueno, sí, buenas tardes a todos y todos. Y un poco al hilo de lo que está comentando Nekane, pues yo creo también que la respuesta es cierto que la hemos dado. Seguramente que en muchos casos se podría haber mejorado, pero yo creo que en general ha sido buena. También es verdad que en nuestro caso, bueno, a mí me gustaría subrayar sobre todo la actitud del alumnado, porque ha sido maravillosa como personas y como alumnos y alumnas. Y cuando hablamos acerca de la gente joven y decimos que son nativos digitales, ponemos el foco en las herramientas, que saben utilizar las herramientas, etcétera. Es cierto, en unos casos más que en otros, pero yo creo que también hay algo que tiene mucho que ver con su actitud, que está relacionado con la resiliencia de la que hablaba Nekane. Nuestro alumnado ha demostrado que han sido capaces de adaptarse de un día para otro, de una semana para otra, a un contexto nuevo, y se han adaptado, y yo creo que lo han hecho muy bien. Es cierto que ha habido algunos momentos en los que ha habido bastante estrés, pero yo creo que en general se han adaptado muy bien, y desde el punto de vista del profesorado resaltaría lo mismo. Para nosotros el trabajo en grupo es algo del día a día, y en algunos momentos sí que se han mezclado las experiencias del profesorado, de unos y de otros, y así hemos sido capaces de poder hacer todos frente a esta situación. Y yo, por último, sí que querría destacar la actitud también de las empresas. Trabajamos con muchas empresas y, en general, las prácticas, la formación dual, etcétera, ha sido muy facilitada por las empresas porque ellos han entendido la situación y ellas, y ha ayudado. Y desde la perspectiva general de la universidad, partiendo de esa perspectiva general a otros ámbitos, Alex, tú en gastronomía, en educación también, en vuestros ámbitos, ¿queréis comentar algo? ¿Queréis añadir algo, Itziber y Alex? Bueno, ¿te parece que empiece yo? Bueno, pues buenos días a todos y todas. Yo creo, y sobre todo para no repetirme, que estoy de acuerdo con lo que se ha comentado antes. A mí me parece que la universidad y todo el mundo educativo se ha visto obligado a dar un salto en un tiempo muy breve. Y sí que me gustaría destacar dos momentos. La primera ola, el primer momento, el momento de shock inicial, y en el que nos planteábamos qué hacer, qué vamos a hacer, a ver qué recursos vamos a poner, cuáles tenemos disponibles. Primero estuvo esa parte, y luego la segunda fue, pues yo no sé si es que se trata de habituarse, no sé si es esa la palabra, pero sí que al final nos adaptamos a la situación. Y una vez adaptados y adaptadas, no solo por la parte de la organización, sino también teniendo en cuenta las características personales, como os ha dicho antes, fuimos poniendo más el foco en cómo estamos todos nosotros y nosotras desde el profesorado también. Cómo estamos desde el punto de vista del personal, del alumnado, del profesorado, porque no hay que olvidar que fue una situación dura, fue una situación fuerte para todos y todos, alumnado, profesorado, para todo el mundo. Entonces, tuvimos tiempo, nos dedicamos a entender en qué momento estaba cada persona, porque se generaron situaciones que no eran difíciles para algunas personas o para sus familias. Así que una clave fue adaptarse a la situación personal de cada uno, del personal, del profesorado y del alumnado. Y en esas adaptaciones ha habido que hacer una adaptación personal, ver cómo estábamos, y luego también ver cómo podíamos hacer frente a esa situación. Pero para mí una de las claves fue esa.
Sí, pues yo un poco por añadir algo más. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y todas. Evidentemente estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho hasta ahora, con la respuesta, con la capacidad del profesorado para poder adaptarse en 3 semanas y, por supuesto, también con la capacidad del alumnado porque pudieron hacerle frente a todo ese cambio. Luego sí que es cierto que el aspecto tecnológico está ahí, que exige muchísimo esfuerzo, incluso organizar las aulas, etcétera, pues que al final hubo que hacer frente y organizarlo para poder seguir aprendiendo, para poder ponerlo en marcha, como ha comentado Enerich. Al principio se eligieron las plataformas, con qué plataforma trabajar, hacerlo, dar clases por vídeo o, bueno, pasarnos a otra plataforma. La oferta es muy amplia, pero bueno, al final elegimos, nos adaptamos y perfecto. Y luego, por añadir algo más, algo nuevo, otro aspecto ha sido lo que nos ha sucedido en todas nuestras carreras. Sobre todo en nuestro caso, como todas las carreras tienen un punto, todas las titulaciones tienen un punto de vida tan práctico, se hacían prácticas, laboratorios, etcétera, pues yo destacaría la capacidad que ha tenido el profesorado de innovar y de adaptar sus actividades. Y luego también el alumnado ha tenido la capacidad de amoldarse, de adaptarse a ese cambio. Quizás todos y todas hemos tenido muchísima flexibilidad. Yo, en mi caso, bueno, en el primer curso, segundo, tercero y cuarto, se hacen prácticas fuera, prácticas externas y surgen todas en el segundo trimestre, desde febrero hasta junio. Así que justo la pandemia nos pilló de lleno. Entonces, lo que hemos hecho es hacer uso de la flexibilidad y con la flexibilidad de todos y todas fuimos capaces de incluso llegar al 97% del curso, pusimos en marcha el curso y se llegó a un rendimiento del 97%. Vimos cuáles eran las características que había que cumplir, cómo nos podíamos organizar. Yo creo que todo ello son de alguna manera rasgos diferenciadores que están en el ADN de MU, de Mondragón Universidad, el ser capaz de adaptarse, la resiliencia, colaborar. Y bueno, este año seguimos de la misma manera porque hemos aprendido del año pasado y estamos utilizando lo aprendido para mejorar el modelo. Muy bien. Bueno, el aspecto práctico, la practicidad sale una y otra vez porque es una característica principal de Mondragón Universitatea. Idoia también ha hablado de ella y Vanet también has comentado que justo las prácticas académicas coincidían en el segundo semestre y había que ver cómo se organizaba el sistema, qué se podía hacer. No sé si tenéis contacto con algunos alumnos, alumnas, para ver cómo han vivido esas prácticas. En tu caso, Leire, sobre todo en tu caso, es un estudio muy práctico, tanto con empresas sociales, con organizaciones. ¿Cómo habéis vivido toda esta situación desde el punto de vista de las prácticas? Bueno, pues en nuestro caso, en primer lugar, eh, intentamos, nos dimos cuenta de que en la universidad trabajábamos por módulos, en diferentes semestres o trimestres trabajábamos un tema y siempre ese tema se dividía en diferentes ejes y se trabajaba. Entonces, además de las prácticas, en nuestro día a día trabajamos ese aspecto práctico y nos tocó el módulo sobre el cuerpo. Entonces, la base de este módulo era experimental, así que se hicieron diferentes talleres y siempre a través de diversos profesionales. Ellos nos daban algunos ejemplos, alguna información y nosotros íbamos desarrollando poco a poco los aspectos que se trabajaban en ese taller. Además, también de forma autónoma, cada uno ha hecho su pequeña reflexión y para hacer esa pequeña reflexión tenemos diferentes maneras. Podemos entregar la tarea y cada uno puede aportar los recursos que ha considerado apropiados. Entonces, en todo momento, o sea, no ha sido solo las prácticas, en el día a día hemos podido trabajar ese aspecto práctico y la influencia y la funcionalidad que tienen el día a día. Leire, perdona, en tu caso, Leire, esa practicidad, ese aspecto práctico, sí, como he comentado, nosotros teníamos la formación del cuarto curso
y se nos pasó que no pudimos hacer ese viaje. Entonces, al final, ese aspecto práctico lo hemos hecho a través de EgoSpace y de inteligencia artificial y iPower. Hemos hecho diferentes trabajos, hemos tenido en cuenta esos retos, los nuevos proyectos, sobre todo en la época de la pandemia, porque nos parecía que hemos iniciado esos proyectos, los hemos desarrollado a través de su inversión privada. Así que ha sido una manera de poder llevar a cabo ese aspecto práctico y además de una forma muy potente porque hemos podido desarrollar ideas con ellos y se ha podido llevar adelante. Así que en el cuarto curso es una suerte que esas 3 empresas se hayan podido invertir para potenciar este aspecto práctico y ha sido algo muy representativo y muy útil. Igual, quizás desde el punto de vista universitario, en un ámbito como en ingeniería, como han comentado Idoia, etcétera, la formación práctica tiene mucha importancia. El hacerlo por proyectos también en educación o como comentabais en gastronomía. No sé, ¿cuáles han sido al final las medidas que se han adoptado en ese terreno o qué ejemplos prácticos podríais poner en ese sentido? Pues voy a empezar yo. Sí, Nekane, comienza tú. Bueno, en nuestro caso yo creo que hay que diferenciar por un lado el aspecto práctico, por un lado teníamos actividades en clase y otras dentro del marco dual. Las que se han hecho dentro del aula, las actividades que hemos hecho dentro del aula, yo diría que viendo lo que antes hemos comentado de la rapidez con la que nos adaptamos, en este caso gracias al grupo informático, le tenemos que dar las gracias al grupo informático porque nos han ayudado con el software, con diferentes formas de hacer para poder llevar adelante las actividades. Han puesto los recursos físicos y recursos concretos. Y a decir verdad, gracias a esa virtualización ha sido posible utilizar mucho software de simulación, virtualizarlo y que cada uno desde casa se pudiese conectar y que casi sin darnos cuenta pudiésemos trabajar del mismo modo. Es una posibilidad que hasta ahora no habíamos utilizado. Nosotros tenemos el laboratorio, el aula de informática y lo hacíamos ahí. Y sin embargo, esto otro ha sido un aspecto que hemos aprendido este año y durante este curso académico seguimos igual, porque los recursos de la ley informática se han reducido, pero utilizamos estos otros de simulación virtual para podernos conectar desde cualquier lugar. Es un cambio que ha llegado un poco forzado, pero que al final ha sido para bien. Luego, por otro lado, también tenemos el aprendizaje a través de proyectos. En ingeniería tenemos en todos los semestres trabajos a través de proyectos, proyectos de diferentes dimensiones y a partir de marzo, en marzo esos proyectos están a punto de ser definidos. ¿Qué es lo que ha conllevado? Pues que al final en ese proyecto se hacen actividades de intervención, el alumnado trabaja un problema y normalmente hay que dar una respuesta o crear un prototipo en función de esos proyectos. Aquí de nuevo, ahí tengo que hacerle un guiño al profesorado. La colaboración y el trabajo en equipo del profesorado ha sido increíble y nos pusimos de lleno a darle respuesta a esa situación. La creatividad ha estado en primer plano, en el primer plano, y nos tuvimos que adaptar para darle solución a esa dinámica que teníamos de proyectos para hacerla de otro modo. La respuesta del alumnado también fue muy buena y en este caso se ha podido hacer. Se compraron también recursos para que el alumnado pudiese trabajar desde casa, para que esos aspectos prácticos pudiesen seguir adelante. Y yo diría de nuevo que lo hemos podido llevar adelante de una forma, yo creo que bastante adecuada. Se han hecho algunos prototipos que no han sido físicos sino virtuales, pero se han podido desarrollar. Bueno, en nuestro caso, yo diría que en las actividades de aula, tal y como ha dicho Nekane, pues lo que hicimos fue hacerlas a través de softwares, de simulaciones o de gamificación, etcétera, de diferentes recursos, intentamos llevarlas adelante y poder organizar las actividades de otra manera. Pero también hay que comentar que nuestra facultad, en un 60%, un 63% de nuestro alumno, de nuestras actividades en nuestra titulación es a través de talleres, de clases prácticas, así que nuestra titulación es muy práctica. Así que para poder dar respuesta y poder sustituirlo, se decidió hacer un análisis para ver qué habilidades, qué competencias se necesitaban y al final
intentamos presentar una propuesta para cada una de ellos. Igual todos nos vendrán a la cabeza algunos. Un taller práctico fue el de cocina, quizás el más práctico, y ahí lo que se hizo fue, pues en la teoría, como he comentado, lo que hicimos fue, pues bueno, se da la teoría, pero luego en la parte práctica, lo que hicimos para poderlo llevar adelante y que el alumno también pudiera practicar fue el profesorado directamente, como en una especie de demo, a través de un vídeo, mostraba cómo se hacía, cómo se trabajaban esos productos, cómo se utilizaban esas técnicas. Luego se enviaban como tarea para casa, tal y como los alumnos o alumnas lo hubieran hecho en los talleres en la facultad. Se grababan, el alumnado lo grababa y ellos también lo enviaban al profesorado y ellas para que les dieran feedback y para poder seguir a partir de ahí. Luego nos dimos cuenta que había unas habilidades, unas capacidades que eran necesarias. Y algo muy importante en ese taller fue el contacto directo con el cliente real, que yo creo que todos nos hemos dado cuenta de que era importante. Entonces, pues tuvimos que tomar una decisión excepcional y dijimos que a la vuelta en septiembre, pues los días que faltaban para poderlos hacer frente al cliente, bueno, que había que recuperar esos días. Entonces, en lo que hemos hecho en las 3 primeras semanas de septiembre ha sido ese taller práctico, pero ya frente al cliente. Entonces, si se añaden las horas que hemos añadido en la parte virtual, etcétera, recogiendo feedback, etcétera, al final se ha podido equiparar a la situación normal e incluso un poquito más. Yo creo que en muchos casos se ha cumplido con las capacidades y que incluso en algunos casos se han desarrollado otras. Así que al final, pues un poco lo que he dicho, lo que hemos dicho antes, la creatividad, la flexibilidad han sido imprescindibles y yo creo que gracias a todo ello lo hemos podido llevar adelante y yo creo que ha salido bien y que ahora estamos viendo que cuando las cosas se hacen así, porque bueno, esos alumnos y alumnas han pasado al siguiente curso, habrá que ver también con qué nivel llegan y bueno, yo diría que la verdad que en el año siguiente no se les nota nada la diferencia. Yo diría que han podido incorporarse con normalidad y seguir haciendo las cosas sin haber perdido nivel. Así que así es como ha sido. Bueno, habéis comentado la cercanía de las empresas, ¿no? Que es otra de las características de Mondragón Universidad de A. En ese aspecto, Nekane, has hablado respecto a ingeniería o Miquel empresariales, habéis comentado que la formación dual exige imprescindiblemente una cercanía física. ¿Cómo la habéis vivido? ¿Cómo le ha afectado a los proyectos de fin de grado? Desde esos ambientes, ¿cómo lo habéis gestionado? Paso al intérprete 2, paso al intérprete 2. En nuestro caso concreto, en el caso de empresariales, en el mes de marzo, justo en el momento del confinamiento, teníamos, yo creo que aproximadamente unos 230 contactos con distintas empresas, claro, también con universidades. De todos esos 230, 240 contactos, a finales de octubre hemos podido confirmar que se han podido cumplir casi todos. ¿Cómo se ha podido hacer? En primer lugar, hay que tener en cuenta que los alumnos tuvieron que tuvieron que confinarse y que la mayoría de los convenios se tuvieron que detener. A partir de abril se empezaron a volver a poner en marcha, trabajando desde casa, pero continuando con los proyectos para la empresa. Claro, aquello provocó que se perdió en cierta medida la relación del día a día con las empresas. Esa será seguramente la mayor pena, la mayor pérdida, pero con respecto a las competencias adquiridas y el trabajo realizado en las empresas, podemos decir que todos han podido hacerlo, algunos siguieron trabajando desde casa y por lo tanto siguieron con los proyectos en la medida de lo posible. Otros tuvieron la ocasión de volver a la empresa, aunque tengo que decir que fue una cantidad pequeña de alumnos la que tuvo esa oportunidad y otros pues sí que pudieron pasar de una modalidad práctica a una modalidad teórica, que fue una forma de adaptarse al curso escolar y a la especial situación que se vivía.
Había algunos alumnos que preferían terminar antes, terminar el curso en julio y por lo tanto apoyaron esa modalidad y otros prefirieron retrasarlo y poder hacerlo de forma práctica. Muchas gracias. Nekane, en ingeniería, en nuestro caso también ocurrió algo parecido. Estaría bien comentar los datos. Cuando llegó el confinamiento teníamos 808 alumnos en empresas, en distintas empresas. Tenemos la posibilidad dual de poder estudiar y trabajar en segundo, en tercero y en cuarto, y de esos la mitad aproximadamente estaban haciendo trabajos de fin de grado o trabajo de fin de máster. 808 alumnos en casi 250 empresas. Diría que, claro, cuando llegó el confinamiento, todos a casa, tanto los alumnos como los trabajadores de las empresas como nosotros. Solo me queda dar las gracias a las empresas por la respuesta que han mostrado, por el compromiso que han mostrado por los estudiantes, porque de todos estos alumnos, el 85% aproximadamente ha podido continuar con sus prácticas desde casa, pero de una nueva forma. La respuesta ha sido muy buena. Poder mantener a los alumnos en sus puestos de prácticas ha sido una suerte y demuestra el compromiso que tienen con la educación. En el caso del resto de los alumnos, ese 15% que no pudieron mantener los convenios de prácticas, pues por motivos de ERTES y de otros motivos por los que no pudieron mantener a los alumnos, tuvimos que recurrir a la imaginación. Tengo que decir que académicamente no tuvo impacto, no tuvieron que pagar los alumnos las consecuencias de algo que nos vino dado desde fuera, así que tuvimos que echar la imaginación y fuimos poco a poco preparando, definiendo otras actividades de formación complementarias a los proyectos o prácticas anteriormente desarrollados. Gracias a ello pudimos terminar el curso satisfactoriamente, trabajando otras competencias. Está claro, tuvimos que trabajar la adaptabilidad de los alumnos y la flexibilidad, y de alguna forma para los alumnos que no tenían la oportunidad de seguir en las empresas, pues tuvimos esa otra opción, pero la respuesta fue muy buena por todas las partes. Muchas gracias. Antes también se ha mencionado de la intervención internacional, porque una de las bases del proyecto Mendelerri 2025 es precisamente tener una mirada global. Y entonces, desde el punto de vista de los estudiantes de gastronomía o LEIN, de empresariales, no sé qué efecto pueden ver que tengan que ser ciudadano del mundo haya podido tener en nosotros mismos en esta situación. Hemos visto que es posible vivir en el mundo desde casa. Es cierto que no es comparable, no podemos comparar la vida que tenemos ahora con la que teníamos antes, falta el contacto con las personas, pero hemos visto que es posible, hemos buscado las herramientas y los recursos para ello y se han convertido en clave en las nuevas tecnologías para trabajar en grupo, para contactar con familiares, y hemos podido ver al fin y al cabo que hemos podido seguir adelante y que no se ha planteado ni siquiera detener las clases. Siempre hemos tenido la posibilidad de buscar herramientas para seguir adelante. Estoy totalmente de acuerdo con lo dicho por Eneric. Hemos visto que es posible y en nuestro caso hemos visto que, sobre todo, tenemos dos factores, dos aspectos en los que afecta. Por un lado, en nuestra vida cotidiana, de nuestros estudiantes, en los trabajos, etcétera. Y yo creo que eso se ha podido mantener. Como hemos dicho, aunque han cambiado las formas, hemos podido, a través de las nuevas tecnologías, mantener esos trabajos, mantener esa cooperación. Y por otro lado, tenemos también el ámbito de las prácticas y de los proyectos de fin de grado, y poder ir al extranjero a realizarlos. En ese sentido, sí que estamos un poco limitados a las características o a las condiciones o a las restricciones incluso que tienen en otros países, y ahí estamos un poco atados de manos. Pero sí que muchos alumnos pudieron seguir porque ya estaban allí o porque se iban a ir. Algunos sí que pudieron hacer las prácticas en el extranjero, aunque si bien es cierto que muchos alumnos se quedaron
sin esa oportunidad. Pero dejando a un lado esa circunstancia, yo creo que la internacionalización en una situación como esta, si bien ha sido no la más adecuada o la más ideal, pero se ha podido mantener y se ha podido realizar. Además, teniendo en cuenta la dimensión de un proyecto internacional como el vuestro, Leire, sí, yo quería subrayar que la pandemia ha demostrado que en muchos países tenemos las mismas necesidades. Tiene una conexión directa con buscar las necesidades y dar una respuesta. Y yo creo que aunque la pandemia ha hecho que nos quedemos en casa, sí que nos ha hecho estar en contacto directamente con nuestros compañeros de otros países, porque precisamente las necesidades que han identificado los dos países son parecidas. Y en ese sentido, vamos a realizar nuevas propuestas. En él también ha mencionado las videollamadas u otras tecnologías que han permitido que estemos en contacto, aunque estemos aquí en Euskal Herria, en casa, poder estar en contacto con compañeros y compañeras y empresas de Malta y de Alemania y de otros países. Mikel, erantzina duzuen zuk zerbait gehiago. Miquel, no sé si quieres añadir algo. No, yo creo que ya lo han explicado muy bien. Sí que opino que probablemente al plantear esta reflexión pueda ser el aspecto más preocupante. Creo que en el resto de las disciplinas hemos podido responder satisfactoriamente, pero seguramente dentro de este ámbito, esta experiencia de internacionalización, queda un punto en el que sentimos que tenemos que hacer algo distinto, algo mejor, porque eso es una experiencia que hay que vivir, que no se puede hacer online, aunque, bueno, sí que hemos buscado soluciones. Nos preocupa y, en general, lo que hemos visto es que, por un lado, el programa Erasmus se ha podido mantener este año. La verdad es que otros programas han tenido que ser suspendidos, aunque en la medida de lo posible sí que hemos intentado mantenerlos, ofrecérselo a nuestros alumnos. Y como Leire bien ha explicado, lo que hemos hecho es retrasar los programas, esperar a ver si es posible realizarlos un poco más adelante y que puedan vivir esas experiencias. Visto que el confinamiento nos ha traído nuevas vías de aprendizaje, que hemos desarrollado nuevas formas de trabajar, desde ese punto de vista, Idoia, en ingeniería, o Ivane, en educación, Aitziber, ¿creéis que se han podido adquirir las competencias y los conocimientos que estaban previstos con anterioridad? Voy a empezar yo y desde el punto de vista de estudiante de ingeniería diría que sí que hemos adquirido todas las competencias. Es cierto que sin duda en la parte teórica se pudieron seguir las clases, pero desde el punto de vista de las prácticas, aunque sí que he mencionado anteriormente que algunas cosas se han dejado sin hacer, pero sí que diría que se pudieron llevar a cabo y hemos podido adquirir todas las competencias que estaban previstas. Por lo tanto, creo que ha sido un resultado muy positivo. Anteriormente he mencionado también que para mí hemos aprendido una cosa súper importante, que es que podemos trabajar de forma telemática. Hasta ahora estábamos muy acostumbradas a trabajar de forma presencial, incluso también los trabajos de grupo, vamos a juntarnos y vamos a trabajar codo con codo, un poco lo que ha mencionado Nekane, ¿no? Nos acostumbrábamos a ir a los laboratorios, a hacer las cosas de forma presencial, pero yo creo que ahora hemos tenido un cambio de mentalidad, aunque la gente de nuestra edad, la gente joven, se pueda considerar nativo digital, pero lo cierto es que no estábamos acostumbrados a trabajar de forma telemática y creo que es importante porque las cosas han cambiado totalmente, aunque la situación en este momento sea mejor, hayamos vuelto a una cierta normalidad, creo que ha cambiado la forma en la que entendemos las cosas y creo que ha sido una de las aportaciones más importantes. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Idoia. Creo que ha habido un cambio de mentalidad, no solo por parte de los alumnos, sino también por parte de los docentes. Acostumbramos a seguir haciendo lo de siempre y la verdad que esta desgraciada pandemia sí que nos ha enseñado que hay formas distintas de hacer las cosas que pueden ser mejores incluso en muchas ocasiones.
Yo creo que con respecto a las competencias, preguntándonos si han adquirido todas las competencias, qué nivel tienen, estoy de acuerdo con Idoia. Yo creo que en nuestro ámbito ha faltado mancharse las manos, ese proceso de intervención de los talleres, pero yo diría que el resto, de alguna forma, y siempre tirando de imaginación, hemos tenido recursos para poder hacerlo. Y en el caso de la ingeniería, gracias a ese rápido cambio que se llevó a cabo, este año también mantenemos ese modelo de presencialidad adaptada. Es decir, los alumnos seguían teniendo clases igual que cuando venían a clase de forma presencial en el mismo horario, se conectaban a la vez los estudiantes y los profesores y lo hacían. Está claro que a través de distintas herramientas, porque en casa no había proyector, ni transparencias, ni pizarra, pero a través de otras herramientas ha sido posible. Y también quiero añadir y subrayar que estas herramientas han llegado para quedarse, se están utilizando hoy por hoy y la realidad es la misma, porque aunque los alumnos no están en el 100% en sus casas, los tenemos en casa todos los días. Hay alumnos que están en casa y otros están de forma presencial, pero tienen la oportunidad de seguir las clases igual que de forma presencial. No solo las clases, sino también las evaluaciones. Este es otro punto importante también. En el confinamiento estábamos todos en casa, la evaluación tuvo que ser online por fuerza mayor, pero ahora mismo hay algunas evaluaciones, algunos exámenes concretos que se hacen online y esa oportunidad se aprovecha y se sigue dentro de esta normalidad. Paso la palabra a la intérprete 2. Paso la palabra. Aichiber, habíamos hablado de cómo habéis vivido este cambio de formato. En nuestro caso, tanto en el confinamiento como fuera del confinamiento, desde el primer momento se puso de relieve cuál era el norte que había que seguir, cuál era la dirección. Y eso nos ha ayudado bastante a saber hacia dónde íbamos, cuál era nuestra dirección. Y luego un poco lo que se ha mencionado antes. Todo esto que se ha dicho, en nuestro caso, las actividades y las estrategias son diseñadas ya enfocadas hacia el desarrollo de las competencias. Por poner un ejemplo real, para poder aterrizar un poquito, en nuestro caso, teníamos algunas competencias que tenían que ver con el aprendizaje experimental del cuerpo, experiencial, utilizamos diferentes canales y luego también trabajamos el cuerpo desde una perspectiva integral. Para trabajar todo esto no utilizábamos solamente los recursos telemáticos con el profesorado, utilizábamos la música, la danza, la poesía e incluso la educación corporal. Y luego lo que hicimos también fue pasar a la educación formal y ver cómo era el funcionamiento. Y lo que queremos hacer es cambiar el funcionamiento y la organización. Por un lado tenemos lo que nos ofrece la facultad, su diseño y sus estrategias que vienen ya orientadas hacia las competencias. Así que yo diría que a pesar del confinamiento hemos conseguido avanzar y seguir adelante. Pues sí, muy bonito, es genial. Aichiber, sí, bueno, me gustaría subrayar lo que ha comentado Ivane. Yo creo que nosotros no hemos cambiado nuestro marco de competencias, hemos mantenido nuestros objetivos, pero sí que es verdad que esos objetivos y esas competencias se han conseguido a través de otros procesos. Hemos debido cambiar el proceso, adaptarlo y luego también el calendario ha necesitado adaptaciones. Al igual que a lo largo del año académico ha habido que hacer también otras adaptaciones. Entonces, en estos contextos ha habido un gran deseo de adaptarnos a estos contextos. En el caso de UES y de la Facultad de Humanidades y Ciencias de Educación, una clave ha sido que ya teníamos experiencia en la educación online. Tenemos muchos años de experiencia en la formación online, ofreciendo educación online. Es un proceso que hace tiempo que empezamos a diseñar y a implementar, entonces, bueno, se ha visto el resultado de ello y se ha podido aprovechar esa experiencia. Y estoy de acuerdo con Nekane porque muchos de los procesos que pusimos en marcha en ese momento hemos visto que son aplicables este año. Entonces, ha sido una experiencia muy útil y que además nos ha enseñado mucho y que nos ha aportado mucho para este nuevo curso académico. Y además veremos también cuál será su resultado. Muy bien.
Y quizás para adentrarnos en el último apartado, antes, tanto al inicio como en la charla de Iñaki Larrea, hemos hablado de la parte emocional. En este caso, Aichiber, Miquel, no sé si desde vuestro punto de vista, tanto en educación como en empresariales, no sé si en vuestro ámbito habéis trabajado este ámbito y me gustaría saber cómo lo hacéis, etcétera. Bueno, nire balitza egiten eta. Bueno, sí. En nuestro caso, tal y como he comentado antes, yo creo que es una de las claves, la parte emocional. Vimos, por ejemplo, que en Mendeberry 2025 se trabaja la personalización, el trabajo del tutor y qué valor tiene. Y en nuestro caso, además se ha convertido en un eje principal, tanto por la parte de la tutoría, el trabajo de los tutores y las tutoras ha sido imprescindible. Antes hemos hablado también de cómo era la situación del alumnado y cómo tenían que hacerle frente. La situación de algunos alumnos, alumnas era que estaban en casa y estaban bien, pero en otros casos no estaban bien, no era tan fácil la situación. Por tanto, una de las claves fue entender la situación del alumnado, ser conscientes de qué momento estaban y el trabajo de los tutores y las tutoras ha sido una de las claves fundamentales en esta situación. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que comenta Aichiber y siguiendo un poco en esa vía, yo diría que en nuestro caso el trabajo de los tutores y tutoras ha sido imprescindible. Estos últimos años, tal y como comentaba Iñaki, con relación al proyecto, el rol de los tutores y tutoras ha ido cambiando, se ha ido reforzando y en este caso ha tenido una importancia primordial. Es verdad que también nos ha servido de ayuda el hecho de nos ha servido para identificar muchos retos, para poder luego diseñar los procesos para hacerles frentes, ver cómo es cada cosa, porque también la situación es muy individual, muy personal, no puedes preparar a veces cosas que valgan para todos y todas, pero yo creo que en general la respuesta ha sido buena. Y yo sobre las emociones mencionaría que eran importantes las del alumnado, pero también las del profesorado, porque uno de los retos más importantes con el personal y con el profesorado en general ha sido gestionar la situación emocional. Yo me imagino que en el resto de las escuelas y en el bachillerato que habéis comentado antes, en todos los ámbitos educativos han surgido situaciones complicadas, tanto desde casa como desde otros trabajos que se hacían en casa. Cuando trabajamos en grupo, a la hora de trabajar en grupo hemos tenido que establecer diferentes ritmos, diferentes formas de trabajar en grupo, ver cómo se podía hacer la adaptación. Así que bueno, nos ha ayudado esta situación para aprender también en ese contexto. Muy bien, y ya para terminar, aunque sea de forma breve, habéis comentado que ya está en marcha el curso académico del 2020-2021. Hemos aprendido y hemos traído al 2021, a este curso del 2021, parte de lo aprendido el año anterior y seguramente habrá otras cosas que se nos hayan quedado por el camino y que, oye, también habrá cosas que nos queden por hacer, pero me gustaría saber si querríais comentar algo acerca del curso que se nos plantea por delante, del 2020-2021. ¿Alguien quiere hacer alguna aportación? Aichiber, Alex, Idoia, ¿queréis comentar algo? Pues sí, si queréis puedo comentar yo un poco nuestro caso. Yo creo que en general en toda la universidad lo que se ha visto es que hay que trabajar diferentes ámbitos. Yo por mencionar uno destacaría pues quizás la formación por parte del profesorado, que ha habido una formación potente porque nosotros mismos hemos sido aprendices flexibles, aprendices a lo largo de toda la vida, porque hemos visto que el rol del profesorado tenía que cambiar, que teníamos que adaptarnos y que era necesario. Y la formación ha sido muy grande en ese ámbito. La formación también muy grande en lo que tiene que ver con las tecnologías, sobre todo porque hemos tenido que aprender cosas nuevas, ponerlas en marcha y hemos visto que era necesario. Por tanto, desde el punto de vista tecnológico, yo creo que el profesorado nos hemos forzado mucho en todo lo que tiene que ver con plataformas, con metodologías, etcétera. Y luego, yo creo que en lo que se refiere a la operativa del día a día, pues aprovechando todo lo aprendido, yo creo que de cara al año que viene lo que hemos hecho ha sido reducir el ratio de alumnos por aula, también cumplir todas las medidas establecidas por la pandemia y
intentar garantizar la calidad y luego intentar compensar la cercanía entre el alumnado y el profesorado. Y es cierto que siempre se van a poder aportar recursos para hacer frente al confinamiento, a la situación, pues seguramente lo que haremos será aprovechar la tecnología para poder tenerlos disponibles y que sigan adelante las clases y los talleres. Hemos visto que había una manera de poder seguir adelante con el curso, aunque no fuese igual que lo hacíamos antes. Pero bueno, con todas las medidas puestas en marcha, yo lo veo un panorama optimista. Sí, sí, Aitziber. Bueno, estoy de acuerdo con lo que ha comentado Alex. Y quizás sí que es cierto que hemos intentado, bueno, además de poner en marcha todas las medidas, hemos intentado prever qué es lo que nos queda por delante y poder utilizar la experiencia anterior y aplicarla al siguiente contexto. No sé si a un plan B, C, D o E, pero bueno, intentar ir adaptándonos a la situación o ver qué puede suceder en cada momento, tener en cuenta también el calendario y por lo menos en nuestro caso, yo creo que en el de todos y todas, esas previsiones y esa planificación se ha hecho a tiempo. No sé, el alumnado, alumnos y alumnos, no sé si queréis comentar algo, que hayáis encontrado alguna novedad de este curso con respecto al anterior, algo que haya cambiado. No, nos parece que no encontráis algo que destacar, por lo menos quizás el protocolo o el tener que utilizar las mascarillas o lavarnos las manos constantemente, la distancia. ¿Queréis comentar algo acerca de ello? Uy, sí, te dejo. Yo creo que, pues bueno, un poco lo que hemos dicho, que ha sido habituarnos un poco a toda esta novedad, a veces mejor, otras veces peor, pero yo creo que estoy de acuerdo con lo que comenta Itziber y yo creo que lo hemos visto en nuestro día a día. A veces, cuando algo no funcionaba, ha habido una opción B, incluso una opción C. Y luego, muchas veces, de cara al próximo año, pues igual había una cosa que se hacía en el segundo semestre, pero se ha adelantado al primero teniendo en cuenta lo que podía venir, intentando evitar lo que podía venir después para tener ocasión de hacerlo, aunque fuese en otro momento. ¿Eneritz? Sí, nada, bueno, por mi parte todo bien. En nuestra universidad se han puesto algunos puntos concretos para atendernos, se han repartido también mascarillas, está el uso de la mascarilla, se desinfectan las aulas, hay que mantener siempre el mismo puesto en el aula. Se han visto también muchos cambios, se han visto muchos cambios, pero muy adecuados. Bueno, pues no sé si alguien quiere añadir algo más, ¿no? Bueno, en ese caso, sin más, muchísimas gracias, de verdad, a todos y a todas a todas las personas que os habéis unido hoy en nuestra jornada, tanto en las ponencias, en las intervenciones, a los coordinadores, al alumnado, al profesorado, a todas las personas que nos habéis ayudado. Tal y como he dicho al principio, esta jornada de Orientagune es algo que hacemos todos los años, así que muchas gracias a los que nos habéis acompañado todos los años anteriores y a todas las personas que os habéis unido hoy. Como ha comentado Susana, muchísimas gracias por llevar adelante la encuesta. Para nosotros es muy importante para poder mejorar esta jornada de Orientagune, poder ver los resultados de la encuesta. Hemos grabado esta sesión y esta sesión la vamos a colocar también en el sitio web de los orientadores y orientadores. Entonces se la enviaremos a los coordinadores y coordinadoras, orientadores, etcétera. Sin más, nada más que añadir. Muchísimas gracias, ánimo, cuidaos mucho y hasta la próxima.